Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 112 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Ya sabes que si necesitas hacer crecer tu e-commerce, puedes contactar conmigo en la página de contacto de Ecosistema e-commerce. Y en el programa de hoy vamos a hablar sobre PageSpeed Insight, una herramienta gratuita de Google para ver el rendimiento de tu tienda online y de tu web. Pero antes de aprender sobre ella, publicamos la frase del día. La vida es el 10% de lo que me pasa y el 90% de cómo reacciono, dicha por Charles Swindoll. Y sobre todo hay que ser reactivo, porque por mucho que provisiones, planifiques y organices tu vida profesional, siempre te van a salir un montón de imprevistos, tanto buenos como malos, que tendrás que afrontar con diligencia, criterio y sentido común. Ya lo dice el dicho, al que hace cosas le pasan cosas, pues en e-commerce pasan cosas cada día y para ello es importante que tengas múltiples herramientas monitorizando lo que pasa para que dispongas de información y de tiempo para poder arreglarlo si algo se sale del camino marcado. Con lo que hoy vamos a descubrir una de esas herramientas que te monitorizan el rendimiento, un clásico en el sector digital y lo mejor de todo, que es gratis. Si no estás habituado a utilizarla, puedes descubrir sorpresas muy interesantes. Sin más tiempo que perder, ¡comenzamos! Y comenzamos hablando sobre PageSpeed Insight, una clásica herramienta de Google que te sirve para monitorizar el rendimiento de tu página web, para ver tanto en versión móvil o en versión ordenador, versión desktop, ¿qué tal funciona tu tienda online? ¿Qué rendimiento? ¿Qué accesibilidad tiene? ¿Qué tema SEO? ¿Cómo está? ¿Qué velocidad tiene? Es un clásico en el sector, lo llevamos utilizando durante muchísimos años. La verdad que hay alternativas como Pingdom, que bueno, hay gente que prefiere Pingdom. Yo estoy muy habituado a utilizar PageSpeed Insight, utiliza la tecnología Lighthouse. Y la verdad que pues es un medidor que es un clásico para todo tipo de webs o tiendas online, e-commerce, bueno, todo lo que se precie en la pantalla de un ordenador o de un dispositivo móvil. Y lo bueno es que es muy sencillo de utilizar, es muy fácil, te carga en segundos y además que te da información muy útil y de un modo, es como el estándar, ¿no? Es como el EGM de los medios o puede ser un poco la OJD en prensa escrita o el EGM, por ejemplo, para radios, ¿no? Un poco ese momento en el que reciben los datos cada trimestre sobre qué audiencia o cuánto han crecido, cuánto han bajado y por supuesto comparándolo con la competencia en la misma franja horaria. Pues esto además te da un poco de información y te hace una puntuación del 1 al 100. Pero bueno, vamos a ver hoy qué puedes conseguir con esta herramienta, que ya hemos repetido que es gratis, como la mayoría de los servicios que ofrece Google. Y en este caso vas a ver cómo puedes trabajar y puedes tener información muy útil sobre el rendimiento de tu tienda online o de tu página web. Entonces, lo que hace la API de PageSpeed Insights, es muy sencillo para entrar, ¿vale? Lo primero de todo es que pones en Google PageSpeed Insight, velocidad página Insights y ya veréis cómo enseguida te sale la primera página de resultados de búsqueda. Y no hace falta logarte, no hace falta que tengas una cuenta, simplemente entrando directamente, puedes entrar incluso por incógnito, entras directamente, pones la URL en el buscador que tiene y ya va a pensar y te va a realizar una serie de diagnósticos de cómo está esa web y esa tienda online, ¿vale?
Con lo cual, muy sencillo de acceder, no necesitas ninguna cuenta y en menos de un minuto vas a tener información muy valiosa sobre tu tienda online. Bueno, al final, ¿cómo funciona PageSpeed Insights? ¿Cómo funciona? Pues de un modo muy sencillo. Lo que hace es realizar experimentos y analizar sobre las páginas de tu e-commerce. Lo que hace es recopila todos esos datos para ver si tienes problemas de rendimiento, y lo que hacen es recogerlo primero en un entorno controlado y luego con prácticas con campo real, ¿no? Un poco hay una práctica, un análisis de tiros de fogueo, por decirlo de una forma, y luego un poco otro análisis también con experiencias que ellos llaman datos de campo, ¿no? Para simular experiencias de usuarios auténticas, un poco más realistas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué te hace este informe? Ellos te generan un informe en el que tú puedes directamente disponer de hacer un pantallazo o directamente para ver si las acciones que estás realizando están teniendo sentido. Es decir, puedes hacerlo. Imagínate que estás trabajando en una auditoría SEO o estás trabajando en mejorar el peso de las imágenes. Oye, pues el tema de la carga de página. Como ya sabemos, el tema de la carga, de la velocidad que tengas de tu e-commerce, de tu tienda online, afecta al posicionamiento en Google. Y es fundamental, sobre todo también cómo se ve en dispositivos mobile y cómo se ve en ordenador, en desktop. Pues para eso, antes de hacer cualquier tipo de cambio o mejora, es recomendable un poco que esta herramienta te haga un informe rápido para, a la hora de aplicar esos cambios, cómo se nota y qué puntuación recibes con los cambios que he realizado, que puede ser como modificar el peso de las imágenes o reducir el peso de las imágenes, mejor dicho, o por ejemplo realizar el tema de alts o mejorar el renderizado de la página web o eliminar una serie de plugins que se estaban entorpeciendo directamente la carga de la página y permite cargar más rápido, o temas de caché. Bueno, hay muchísimas cosas que puedes modificar, que puedes tocar para ver cómo mejora el rendimiento de la página. Entonces, lo primero que hace esta herramienta cuando realizas ese primer informe es recopilar esos datos de campo, un poco el informe de experiencia a través de Chrome, y por otro lado te hace un rendimiento de la página utilizando la API de Lighthouse, ¿vale? Realiza ese tiempo de carga, un poco de cómo esa simulación de cómo carga en dispositivos, tanto dispositivos móviles como en ordenador, un poco una práctica de laboratorio, ¿no? En entorno controlado. Cuando tú pones, luego entraremos y haremos una prueba real, pero antes quiero un poco especificar un poco lo que te vas a encontrar. ¿Cómo se empieza? Pues entras directamente en la página de PageSpeed Insight y en el buscador pones la URL que tengas directamente, el HTTPS, // con W, sin W, en función de cómo esté. Lo más fácil es que entras en la URL, en la página, copias la dirección, copias el texto y lo pegas tal cual. Y le das a analizar, al botón de analizar, y de momento esperas unos segundos hasta que se cargue el diagnóstico, se cargue toda la información. Y lo primero que te encuentras es directamente una evaluación de las métricas web principales. Te dice si está superada o no está superada. Luego te hace una puntuación sobre el informe, un poco esa puntuación de rendimiento, te analiza 4 puntos principales. Te analiza la parte de rendimiento, la parte de accesibilidad, la parte de prácticas recomendadas y la parte de SEO. Con lo cual, y a la par de todo esto, te lo divide en versión móvil o versión ordenador. Y la inmensa mayoría de las veces cambian las métricas entre una forma de ver las cosas u otra. Como vemos, Google, prioriza mucho el tema móvil. De hecho, el móvil es la primer pantallazo, el primer informe que vas a recibir de esa tienda online. Bueno, una vez que recibes esa información, lo dicho, te analiza la evaluación de las métricas web principales, que luego veremos cuáles son. Luego veremos el diagnóstico del tema de las 4
directamente las 4 tips más importantes, que son rendimiento, accesibilidad, prácticas recomendadas y SEO. Por otro lado, ya te va accediendo y te va dando información respecto a cada uno de los 4 puntos. Empieza con la parte de rendimiento, te analiza las métricas un poco más importantes, te hace un análisis de cómo va cargando la página, una simulación de cómo va cargando tu página y el tiempo, una parte de oportunidades de mejora y una serie de diagnósticos. Una serie de diagnósticos que no se han pasado, que puede ser, por ejemplo, reducir el impacto de código de terceros, y una parte de auditorías aprobadas, por ejemplo, minificar, los archivos CSS o usar un tamaño adecuado para las imágenes. Con lo cual, sobre todo te da esa información súper útil de, oye, qué pasa con cada uno de los 4 puntos importantes. Luego ya te viene la parte de accesibilidad con los mismos esquemas, la parte de prácticas recomendadas y al final la parte de SEO. Como hemos dicho, lo puedes ver tanto para móvil como para ordenador. Y entrando un poco más en detalle de lo que hace cada punto, el primero es la parte de rendimiento, que para mí es de las más importantes porque narra y se ocupa de la parte de la velocidad de carga de la página, un poco de si tu página es ligera, va rápida o no va rápida. Como hemos dicho antes, influye muchísimo a la hora de posicionarse en Google. Bueno, lo que te hace este informe, este análisis que se realiza a través de Lighthouse, al final lo que hace es recoger y analizar experimentos. Si tu puntuación, aquí viene el tema importante, el cenit. Si tu puntuación es igual o superior a 90, se considera que la velocidad de tu página es rápida o muy rápida, ¿vale? Con lo cual ahí no te tienes que preocupar. Si la puntuación ya se encuentra entre 50 y el 90, se considera normal. Y si es inferior a 50, es que es lenta y tienes que hacer cambios urgentemente para mejorarlo. Aviso, las métricas cambian tanto en desktop como en móvil, ¿vale? Con lo cual, la puntuación se realiza sobre 100. Entonces, hay momentos en los que a lo mejor has realizado cambios y en la parte de velocidad de carga o en SEO tienes un 100. Bueno, pues ahí tienes la puntuación máxima y no te tienes que preocupar porque la verdad que lo estás haciendo estupendamente y tu página va viento en popa a toda vela. Pero bueno, sobre todo siempre vas a encontrar cosas y opciones para mejorar y sobre todo que aquí te lanza muchas recomendaciones para hacer tu web un poco más, digamos, accesible o un poco mejorar el rendimiento de la página. Siempre hay que mejorar ciertos puntos. En términos generales, vamos a empezar ya a entrar un poquito más en harina, un poquito más sobre el terreno y ver cuáles son los datos que te muestra esta herramienta. Lo primero de todo, como hemos hablado, una vez que pones la URL y entras en la herramienta, te hace una evaluación de las métricas web principales. Te hace, por ejemplo, lo que tarda la web, tu tienda online, en hacer la primera impresión de contenido. O, por ejemplo, lo que tarda tu web en poner el resto de contenido de la página web o de tu tienda online, el tiempo del primer input que recibe o el tema de el cambio de diseño, por ejemplo, que realiza cuando haces scroll o lo que sea, un poco lo que tarda en reaccionar. Bueno, si tú, digamos, para un poco de métricas, ¿vale? Si está en verde, es que está bien, ¿vale? Con lo cual ahí te despreocupas un poco, pero ten en cuenta que es importante sobre todo que esté todo lo más verde posible. Si está en rojo es que necesitas unos cambios urgentes, sobre todo para mejorar ese rendimiento tanto a nivel de usuario como a nivel de SEO, ¿de acuerdo? Que esté, por ejemplo, la parte de... No voy a enrollarme con todos, pero voy a dar algunos tips, ¿vale? Por ejemplo, que la parte de primera impresión de contenido se encuentre entre 0 y 1 segundo son buenos datos. O, por ejemplo, que la parte del se llama feed, ¿no? First Input Delay, es decir, el primer input que recibe por parte de la página cuando recibe la llamada a través del servidor es de 25 milisegundos, se encuentra entre 0 y 0,1, ¿no? Pues entonces si son 25 milisegundos, estupendo porque está en verde y está dentro de la franja.
Si el caso, por ejemplo, de que recibe lo que se denomina lo que se denomina PageSpeed, que es LCP, que es la pintura con contenido más grande, es un poco el resto del contenido. Si se encuentra entre 0 y 2,5 segundos, es decir, la carga de la página se encuentra entre 0 y 2,5 segundos. Si se encuentra, por ejemplo, en 2 segundos, 1 segundo y medio, es buen dato, es buena información, ¿de acuerdo? Y una vez que ya tienes esa primera visión, esa primera información, ya tienes que entrar un poquito más a analizar el tipo de información que te da para cada una de las métricas, la parte de rendimiento, accesibilidad, prácticas recomendadas y SEO. Bueno, pues por ejemplo, a la hora de ver la de rendimiento, tú en ordenador puedes tener, por ejemplo, un 85 o un 90 de rendimiento, y esto se puede deber a diferentes opciones. Puede ser, por ejemplo, que sí, la primera impresión de contenido te la marca en verde porque lo haces en 1,5 segundos, pero luego el renderizado de más contenido te tarda mucho más segundos, te puede tardar 6, 7, 8, y eso ya te lo marca en rojo. Ahí tienes que empezar a ver qué es lo que está sucediendo. Tú, de hecho, a la hora de ver los informes de rendimiento, te permite ver cómo va evolucionando la carga de la página, qué se va mostrando. Te muestra, pues, por ejemplo, diferentes imágenes sobre la evolución de ese contenido. Y te hace opciones de mejora. Te hace oportunidades, tienes la parte de oportunidades y luego la parte de diagnósticos dentro de la sección de rendimiento. Pues por ejemplo te dice, si reduces el contenido JavaScript que no se usa, puedes tener un ahorro de 3,6 segundos. O si reduces el contenido CSS que no se usa, puedes ahorrar medio segundo. Y si minimizas los recursos JavaScript, puedes ahorrar 2 décimas. Bueno, pues al final son pequeñas cosas que vas haciendo y que vas mejorando, sobre todo ese rendimiento. Por ejemplo, te puede decir también en la parte de diagnósticos que tienes a lo mejor mucho impacto de códigos de terceros. Pues si tienes Analytics, si tienes YouTube, si tienes el Pixel de Facebook, bueno, si tienes diferentes herramientas que utilizas en tu día a día, pues a lo mejor ese código está bloqueando, digamos, la carga de la página, ¿no? Está tardando porque tiene que esperar la llamada del servidor, conectar las APIs y a lo mejor está reduciendo el tiempo de carga. Bueno, esas son diferentes opciones. Reducir el tiempo de ejecución del JavaScript te puede reducir pues tantos segundos, y son como diferentes opciones que vas un poco tocando. Por la parte de auditorías aprobadas no solo te dice lo malo, también te dice lo bueno. Por ejemplo, que has eliminado recursos que bloquean el renderizado, o que has usado un tamaño de imágenes adecuado, o que has, digamos, codificado las imágenes de forma eficaz, o has publicado, por ejemplo, con formatos de próxima generación de las imágenes. Has utilizado JPG o PNG, sino otro formato tipo web, que es el que te ahorra sobre todo y te reduce el tamaño. Tiempo de carga, hay un montón de auditorías que te vas diciendo. Por la parte de accesibilidad también te da información útil sobre prácticas recomendadas, que a lo mejor el atributo se usa y tiene que ser inferior a 5, o que los enlaces no tienen nombres reconocibles cuando enlaces una página con otra, o con un documento o con un texto, un artículo con un producto, o un artículo del post con una cosa de la home. Bueno, ahí puedes sobre todo tocar el tema de las imágenes, de los alt de las imágenes, los atributos, y luego te va diciendo todas las cosas que haces también en las auditorías aprobadas, igual que la parte de accesibilidad. Por la parte de prácticas recomendadas, te van a decir información también muy parecida. Pues imágenes a lo mejor que tienes con resolución baja, pues eso dificulta la usabilidad y la visión que tiene un usuario. O que, por ejemplo, se han registrado problemas en algunas herramientas, en las bibliotecas de JavaScript. Se han detectado algunos problemas, pues toquemos lo que se pueda tocar, y sobre todo analiza la parte de auditorías aprobadas para ver qué estás haciendo bien también. Y en la parte de SEO, pues por ejemplo, los enlaces puede que no tengan un texto descriptivo, o que las imágenes no tengan el alt, no tengan el texto alt para reconocerlas, o que hay problemas con el tamaño, o que digamos que los enlaces no son rastreables, o que no tienes bien puesto el archivo robots.txt,
o que digamos que te falta un sitemap, toda esta información también te la va a archivar esta herramienta. Pero bueno, sobre todo es que puedas ir trasteando, que puedas ir tocando qué información te viene bien, qué cosas puedes tocar rápido para tener mejoras sustanciables y a corto plazo, y sobre todo que puedas ir mejorando poco a poco hasta conseguir el ansiado 100 y la bombillita verde que a todos nos gusta recibir, sobre todo cuando tienes un 100 en alguno de esos puntos. La verdad que te da una alegría inmensa saber que vas por el buen camino. Pero ya nos quedamos sin tiempo sobre qué es PageSpeed y lo que puedes hacer con él. Ahora tienes la libertad para probar y ver cómo está tu página. Gracias por llegar hasta aquí y sobre todo por escuchar el podcast. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y ya por último, si además valoráis con 5 estrellas este podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, yo como siempre os estaré infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana con el próximo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.